meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta hora. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer dos versículos de este capítulo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Así que, hermanos, ¿a quién está hablando aquí? A nosotros. Amén, a nosotros, a la iglesia. Os ruego por la misericordia de Dios. Miren qué tan importante es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia. Que se los está rogando. Y se los está rogando por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que les ruega? Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. En la traducción, o en la nueva traducción viviente, dice estos dos versículos que hemos leído de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra una vez más. Pedimos, Señor, tu bendición en esta tarde. Te pedimos que nos hables conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones en este lugar. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones, hablándonos. Háblanos conforme, Señor, a tu misericordia, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando, sea llenando, Señor, nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, hermanos. Les decía el domingo pasado que la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, cómo debemos de vivir el Evangelio. Creo que todos tenemos una Biblia, amén. Pues esa Biblia que usted tiene es la palabra de Dios. En otras palabras, es el manual
que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros podamos guiarnos a través de lo que dice la Biblia, de ese manual que es la Biblia. Ahí Dios nos habla el cómo nosotros debemos de comportarnos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. O sea, no hay ninguna área de nuestras vidas en la cual la Biblia, que es la palabra de Dios, no nos enseñe cómo debemos de vivir. Pero hay una tendencia de muchos cristianos de vivir el evangelio a su propia manera y no a la manera de Dios. Y sabemos que si nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, estamos equivocados. Como dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Amén. Su fin es camino de muerte. Y por eso es que debemos de prestar mucha atención de cómo nosotros estamos viviendo el evangelio. Porque decir que somos cristianos es fácil, hermano. Diga usted, yo soy cristiano. ¿Verdad que es fácil? Ahora, vivir como cristiano ya es otra cosa. Es muy diferente. Vivir como cristiano es algo diferente, hermanos. Porque nuestros hechos, nuestras acciones, es lo que define verdaderamente lo que nosotros somos, no nuestras palabras. Porque con nuestra boca podemos decir algo, pero con nuestros hechos, nuestra forma de vivir, otra cosa. Amén. Jesús decía que aquellos hombres que decían ser, hermanos, los que enseñaban la palabra, los escribas, los fariseos, ellos decían pero no hacen, decía Jesús. Estos hombres, o sea, Jesús les decía, ustedes hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo un evangelio a su manera y no a la manera de Dios. Ellos solamente proclamaban con su boca, enseñaban con su boca, pero no vivían lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban. Mire, usted y yo podemos pasar una vida entera, hermanos, aquí escuchando la palabra de Dios. Usted puede estar ahí sentado todos los días de culto, escuchando palabra, lo cual es lo correcto y es lo que debemos de hacer y es lo que Dios quiere. Pero de nada sirve que nosotros vivamos escuchando y escuchando si al salir de aquí, de este lugar, vivimos nuestra vida, hermanos, como nosotros queremos. Si nosotros al salir de este lugar no ponemos en práctica la palabra de Dios, de nada sirve. Porque Dios dice que Él no quiere oidores olvidadizos, sino que Él quiere hacedores de su palabra. O sea, en otras palabras, Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, que vivamos lo que Él nos habla a través de su palabra. No solamente que digamos, ay, qué bonito el mensaje, ¿verdad? No, si estuvo precioso. Dios quiere que nosotros meditemos y vivamos esa palabra.
Porque por eso es que Jesús dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Al lago del fuego. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que están engañados, viviendo un evangelio a su manera, pero no viviendo un evangelio a la manera de Dios. Espero que no me dejen solo en esta tarde, amén. Dele la gloria a Dios, se le está hablando, amén. Yo le doy la gloria a Dios porque Dios me habla a mí a través de esta palabra también, hermano. Amén. Entonces, decíamos, hermanos, que la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir el evangelio, amén. ¿Quién nos enseña, hermanos? La Biblia, amén. Entonces, la Biblia nos enseña que como Dios es santo, Dios quiere que nosotros también vivamos en santidad, amén. ¿Y qué decíamos que significaba, hermano, la palabra santo o ser santo? Guardados o apartados para Dios, amén. Que nosotros ahora, Dios nos apartó, nos escogió, hermano, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciáramos sus virtudes, amén. Para que vivamos conforme a lo que Él quiere, lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, que nos apartó para que nosotros ya fuéramos diferentes a como vivíamos antes. Que nos apartó para que nosotros podamos, hermanos, vivir ya no como el mundo vive, sino vivir conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ser santo. Decíamos también que había que ser sacrificio, porque el evangelio es un evangelio de sacrificio, amén. Y es lo menos que el cristiano quiere hacer hoy en día. No quiere sacrificarse. Y miren qué tremendo es, hermano, que cuando nosotros hablamos y preguntamos, pregúntele a un hermano, ¿y usted por qué no ha venido, verdad, a la iglesia? ¿Por qué no lo hemos visto? La pandemia, dice el hermano. Siempre va a haber una excusa, hermano. Y cuando hablo de excusa, no quiero decir que, porque hay excusas que son válidas y hay excusas que no son válidas, hermanos. Pero siguen siendo excusas, ¿verdad? Pero cuando me refiero en general, siempre va a haber algo por lo cual van a decir que no vienen. A veces yo le preguntaba a hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Y me dice, pastor, es que mire, sinceramente lo voy a decir, y por lo menos sincero, ¿verdad? Es que estaba bien, como estaba el día bien nublado, estaba lluvioso y frío, ¿verdad? Entonces no venimos, pero mire, ahora está bien soleado, no hay lluvia, no hay frío. Y no vino tampoco. ¿En qué estamos, pues? Salió a olear de ahora. Después que está el frío ahora. Miren, hermanos, algo que yo he notado, y se lo digo por experiencia, ¿va? En el evangelio, no que yo me he quedado, me refiero a la experiencia que de las excusas y de las cosas que yo noto, y uno ve la vida del cristiano, o sea, de las personas que se dice llamar cristiana, ¿verdad? Uno ve, hermano, el comportamiento, uno ve las cosas que le suceden, porque muchas veces sí son excusas, pero van a haber otras que realmente sí pasó algo real, por lo cual impidió venir. Pero el problema es que siempre pasa algo. Ahí hay un grave problema. Hay un grave problema. Es que se le dañó este carro esta vez. Después no, es que fíjese que estaba enfermo. Y después es que fíjese que me llamaron que tenía que hacer un trabajo. Y después, a modo que todo el tiempo hay algo, hermano.
¿No creo que te ponerle atención? Ahora, y si vivimos una vida así, preguntémonos, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase? Hay que hacer sacrificio, amén. Pero cuando hablamos de sacrificio, hermano, el sacrificio que tenemos que hacer es en todas las áreas, porque mire, yo sé que hay una corriente, ¿verdad? O una enseñanza por ahí que dice que como Cristo hizo un sacrificio perfecto, ¿verdad? Él hizo el sacrificio en la cruz. Ahora ya no tenemos que hacer ningún sacrificio nosotros, porque Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Así hay una corriente, una enseñanza que hay por ahí. Por eso es que hay muchos que dicen, no es necesario ayunar, hermano. Porque como sacrifica el cuerpo, y sí o no, hermano, cuando se deja de comer uno se siente medio raro el cuerpo, ¿verdad? Se siente débil, hasta medio mareado, ¿verdad? Se le baja el azúcar, hermano. Le da presión, un calofrío, el sudor helado, ¿verdad? O sea, porque la carne siente, ¿verdad? Siente la carne. Entonces algunos dicen, no, ¿para qué, verdad? ¿Para qué vamos a ayudar? ¿Para qué vamos a vigilar, verdad? ¿Para qué vamos a estar ahí y más levantados en la madrugada, verdad? De hecho, ya día no hacemos, ¿verdad? Matutino, ¿verdad? Antes hay que retomar nuevamente. Levantarnos a las 4 de la mañana, ¿verdad? O a las 5 para estar a las 6 o a las 5:30 en la iglesia. Y mire, cuando lo intentamos, ¿a qué hora fue, hermano? Ya ni me acuerdo. A las 4 empezamos, ¿verdad? ¿A qué hora? No está aquí la pastora, está allá atrás. A las 5 fue la última. Empezamos a las 5, ¿verdad? Algunos porque tenían que trabajar temprano, ¿verdad? Entonces los pusimos. No, yo creo que empezamos a las 4 una vez. 4:30 era, pues a las 4:30 era. Y luego vimos que no venía mucho. Bueno, dijimos, pues lo vamos a pasar a las 5, ¿verdad? Los mismos. A las 6, ¿no? Pues entonces a las 6, porque va a ser, es muy temprano. Y lo pusimos a las 6. Lo mismo también. Luego a las 10. Ya se lo ponemos a las 10 ya. Hermanos, ¿saben qué es lo que hace falta? Es voluntad de hacer las cosas. Amén. Otra de las cosas es la prioridad. Son prioridades. Amén. Son prioridades, amén. Entonces, tenemos que sacrificarnos, hacer sacrificio. Y no solamente es el sacrificio, sino también el sacrificio de servicio a Dios, amén. De poder servir a Dios. Hay muchas maneras de poder sacrificarnos, hermanos. ¿Sabe algo que Dios demanda también? Son sacrificios de diezmos y ofrendas también. Amén. Yo sé que estos sacrificios a muchos no les gustan. Porque ya cuando se trata de tocar la cartera, hermano, ahí sí ya es too much, dice el hermano, es mucho ya. Pero usted sabe que Dios demanda de nosotros también. Amén. Que demos también sacrificio de diezmos y ofrendas. Y mire, hermano, esto para nosotros no debería de ser un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está pidiendo de lo que Él nos ha dado. O sea, la Biblia dice que todo lo que tenemos nosotros lo tenemos porque lo hemos recibido de la mano de Dios. Y por eso es que Él nos pregunta entonces, ¿y por qué se comportan como si no lo hayan recibido de mi mano? Yo he puesto este ejemplo, que es un ejemplo claro, ¿no? Como nuestros hijos cuando nosotros le compramos algo, ¿verdad? Usted le compra el churrito al niño, el chips, ¿verdad? Le compra
Y cuando lo abre el niño, está comiendo, usted se acerca y le dice, dame uno. No le dice. Usted le está pidiendo uno. No está diciendo, mira, échame aquí la mitad, ¿verdad? Es raro aquel niño que le va a decir, sí, toma, papi, o toma. Le dice, no, es mío. Y cuando estaban más chiquitos, a mis hijos, yo les decía, mira, o sea, solo es para que reflexionaran, ¿verdad? Ellos. ¿Y quién te compró ese chips? Tú, me dijo. ¿Y por qué no me quieres dar uno entonces si yo te lo compré todo? Ahí ya como que reflexioné, entonces ya agarraba y ya me daba. Así somos con Dios nosotros. Amén. Porque Dios nos da todo a nosotros, hermano. Amén. Dios nos da todo a nosotros. ¿Sabe cuál debería ser nuestra actitud? Por ejemplo, cuando recogían allá, la iglesia primitiva, cuando recogían, el apóstol Pablo le da una recomendación a los hermanos. Cuando ellos daban ayuda para la obra, en 1 Corintios 16:2 dice, miren lo que el apóstol Pablo les decía, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. El problema es que hay algunos que, mire, fíjense bien aquí, no dice si es que tienen bastante, ¿verdad? Porque el problema es que nosotros queremos dar si nos sobra de nuestros gastos. Así es. Oiga la palabra, sobra. Y algo que nosotros tenemos que ver, que tener presente es que Dios ve todas las cosas, hermano. Amén. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira, verdad? Cabal. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? A morir. ¿Pero por qué se murieron? Porque murieron. Que dar. ¿Por qué? Mintieron, no dieron la. Mintieron, no dieron lo que tenían que dar. Pero Dios ve todas las cosas. O sea, él llegaba ante el apóstol, ¿verdad? Como dicen, sacando pecho, ¿verdad? Aquí traemos, ¿verdad? En tanto vendimos. ¿Y qué le dijo? Tanto acá en el cheque y el hermano. ¿Y qué le dijo? O sea, Pedro, no me han mentido a mí, le dijo. Porque el problema es que muchos creen que es a los pastores, ¿verdad? A los diáconos, a los líderes de la iglesia que le mienten. No me han mentido a mí, le dijo Pedro. Me han mentido al Espíritu Santo. Porque Dios ve todas las cosas. Amén. Entonces, aquí la Biblia no dice si es que tenemos de sobra, si es que, ¿verdad? No dice conforme, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dijo. Amén. O sea, que nosotros demos conforme a lo que nosotros hemos prosperado, porque Dios así nos pide. Hermano, Dios no nos pide lo que nosotros no tenemos. Porque entonces, ¿qué? Dios sería un Dios injusto. Amén. Amén. Dios nos pide conforme a lo que nosotros hemos prosperado. Pero el problema es que nosotros, Dios nos ha bendecido tanto una semana y el mismo dólar damos, hermano, todo el tiempo. Hasta así arrugado, dice el hermano. Viéndolo ahí. Para que se haga bastante cuando caiga ya, así bien. Yo me acuerdo, hermano, que había alguien, cuando yo estaba de tesorero en la iglesia donde me congregaba, que había alguien que daba $1 todo el tiempo. Y ese dólar, yo no sé cómo era que lo hacía, lo doblaba tanto y lo metía así, le hacía como un nudo así. Hermano, costaba desenrollar ese dólar.
Y siempre salía ese dólar así. Cuando contamos la ofrenda y los diezmos, ahí salía ese dólar doblado. Y decíamos, wow, qué ingrato, $1 da y todavía no enrolla tanto para que nos cueste. Aquí por lo menos arrugado que va, hermano, nosotros de medio plancha, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios generoso. Amén. Por lo tanto, como Dios es un Dios generoso, nosotros tenemos que ser generosos también para Él. Amén. Debemos de ser generosos. Miren, Dios dice en Ageo capítulo 2, versículo 8, no es que Dios necesite, como dije al principio, hermano, no es que Dios necesita de nosotros. De Dios es la plata y el oro, hermanos. De Dios es todo. Aún nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La vida de cada uno le pertenece a Dios. Amén. Porque Él nos ha comprado. Y nos ha comprado a un precio, hermano, que no tiene, o sea, nada, todo el dinero de este mundo tiene el valor, hermanos, del precio que pagó Jesús por nosotros. Fue a precio de sangre. Amén. En otras palabras, fue con su vida que pagó el precio por cada uno de nosotros. Mira el valor que tenemos. Nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Qué dice el Señor en Ageo 2.8? Dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice eso? Jehová de los ejércitos. Amén. Y si de Dios es la plata y es el oro, si de Dios es todo, hermanos, ¿por qué somos tan mezquinos para darle lo que es de Él? No somos conocidos. Amén. Nosotros como hijos, si le hago esta pregunta, como padre, ¿usted qué espera de sus hijos, hermanos? Espera que lo honren, ¿verdad? Eso es lo que yo espero de mis hijos. Que me honren, que sean obedientes. De la misma manera, Dios espera, hermanos, que nosotros le honremos a Él. Y eso es lo que Dios le habló al pueblo y nos habla a nosotros en esta tarde. En Malaquías 1.6, miren lo que dijo Dios. Malaquías 1.6, Él dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dijo Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y todavía se preguntan, hermanos. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted honra a Dios, hermanos? Le pregunto una vez más, ¿usted honra a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Usted no menosprecia a Dios? Pongamos atención. Porque Dios le está diciendo aquí al pueblo que si Él es Padre, ¿dónde está su honra? Y Él les dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y les dice, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y todavía le preguntan, porque tenían duda, ¿en qué estamos menospreciándote? Él les responde en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentado pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será apto? Dice Jehová de los ejércitos. Pensemos, hermanos, en qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. ¿Será que le estamos dando lo mejor a Dios? Porque Dios está viendo todo. Ustedes decían, no, pues, mire, de todas maneras es a sacrificar lo que vamos, ¿verdad? Este cojo llévenlo, ¿verdad? Que este cojo que ya no sirve, ¿verdad? Que ya ni puede salir que lo llevemos al campo a que coma el pasto, sino que hay que traerle la comida aquí. Este llévenlo y sacrifíquenlo. Este ciego que solo anda tropezándose ahí, ¿verdad? Un día este va a matar, mejor que lo sacrifiquen, vaya, llévenselo a Jehová. Este pan, ¿verdad? Que de todas maneras ya está dañado, ¿verdad? Para que vaya a dañar más, mejor llévenlo y que ofrézcanlo. Llévenlo a la iglesia. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? ¿Será que le estamos ofreciendo lo mejor a Dios? En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice. Hermano, Dios nos manda a nosotros que le honremos. Mire, hay algo que yo siempre tengo presente, lo que la palabra del Señor dice, que Dios honra a los que le honran. Amén. Sí, porque el problema es que nosotros queremos que Dios nos honre a nosotros. Y muchas veces hasta le decimos a Dios: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tu hijo, ¿verdad? Pero Dios te dice: pero no te comportas como hijo. Hasta le reclamamos, tenemos valor de reclamar, le decimos: mira, Señor, yo soy tu hijo. Es que no me estás honrando como hijo mío. Mire, hermano, esto es algo bien importante. Y se lo digo porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo digo. Es importante que honremos a Dios con nuestros bienes. Cuando usted le da a Dios lo que a Él le pertenece, usted lo está honrando a Él. Por lo tanto, si usted lo está honrando, Él lo va a honrar a usted también. Dios lo va a bendecir aún más. Eso yo lo tengo comprobado, hermano. Yo no sé cuánto lo han comprobado aquí. Y si usted no lo ha comprobado, compruébelo. Cuando nosotros le damos a Dios lo que a Él le pertenece, Dios multiplica lo poco, porque acuérdense que lo poco en las manos de Dios, hermano, se hace mucho. Se multiplica. ¿Cuántos peces había, hermano? ¿Cuántos panes había? ¿Y qué hizo Dios? Dios lo multiplicó. Lo multiplicó de gran manera, hermano, que a más de 5,000 personas alimentó. Y todavía recogieron 12 cestas, hermano. ¿Sabe qué eso es lo que Dios hace? Cuando nosotros le damos, yo no estoy diciendo de 10,000 para que Dios le dé 20,000. Yo le estoy diciendo de 100 para que Dios le dé 200. De 300 para que Dios le dé 400. Porque no es eso lo que la Biblia dice. No es eso lo que Dios enseña. Dios ya estableció que le demos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Amén. ¿Cuánto es el diezmo, hermano? El 10%. ¿Cuánto es la ofrenda? Dígale que usted da $1, pastor. ¿Dónde están los tesoreros? ¿De cómo salen más, hermano, ahí? Hermanos, yo he escuchado predicadores que aún dicen que la ofrenda debería ser más, dicen.
Yo lo que digo es conforme a lo que Dios puso en su corazón. Amén, así es. El problema es que va a ser como aquel dice que metió la mano, ¿verdad? Salió el día 6. Que Dios te reprenda de Dios. Y vuelve de nuevo y lo saca, si cae de un ataque, hermano, al corazón. Y sacó el de a uno, dijo, sí, dijo. Esto es de Dios, dijo. No, hermano, conforme hemos prosperado, conforme a Dios pone en su corazón. Amén, así es. Dar. De esa manera tenemos que dar. Acuérdense lo que la Biblia dice también, que el que siembra escasamente Recibirá. escasamente segará. Pero el que siembra generosamente generosamente segará. Amén. La ley de la siembra. Entonces, cuando nosotros damos a Dios, honramos a Dios, porque eso es lo que Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Otra manera de vivir el evangelio a la manera de Dios es el servicio en la casa de Dios, hermano. Amén. Es el poder servir en la casa de Dios. Amén. ¿Cuánto servimos en la casa de Dios nosotros? Y esto es para todos, porque Dios nos ha llamado a servir a todos, hermano. Amén. Pero, ¿qué tan fiel soy en el servicio yo en la casa de Dios? Podemos hacer otra pregunta. ¿Qué tanta importancia yo le doy al servicio en la casa de Dios? ¿Qué tan diligente yo soy en el servicio en la casa de Dios? ¿Sabe, hermano, que del servicio o del trabajo que mayor recompensa nosotros podemos tener es el que hacemos para Dios, ¿sabe? Amén. Ese es. O sea, no hay ningún trabajo. Yo sé que a usted le pagan bien en su trabajo, ¿verdad? Quizás está ganando 50 a la hora, 25, algo otros 30, algo otros 15, algo otros 10. Y pues a algunos, disculpen, les bajé mucho el salario, ¿verdad? Pero nada se compara, hermanos, con la recompensa que vamos a recibir, porque el trabajo del Señor no es en vano. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted ha ganado, lo que usted gana, eso se va a quedar aquí, hermanos. Amén. Pero lo que nosotros hacemos en pro de la obra de Dios, eso lo estamos atesorando allá en el reino de los cielos. Amén. Allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Cuánto será que nosotros tenemos allá, hermano? Preguntémonos. ¿Será que tenemos algo? Bien. ¿Será que hay alguna cuentecita a nombre suya allá? Aquí yo sé que los bancos lo reconocen, don fulano, le digo, cuando deben entrar, hasta le abren la puerta. Pero allá, Me la van a cerrar. ¿será que hay? El dólar amarrado. El dólar amarrado. Hermanos, si creemos que no tenemos nada, todavía hay tiempo, hermano. Si Dios nos llama a servir, tenemos que ser diligentes. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros seamos? Que seamos diligentes, que no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor.
¿Qué es una persona diligente, hermanos? A ver, ayúdenme. Que sea chispa, dice la hermana. Que sea responsable. ¿Qué dice usted, hermano? De hacer lo mejor para Dios, amén. Ser constante. Y eso es bien importante. Porque hay muchos que empiezan, hermano. Empiezan y los primeros días, ¿verdad? De ahí como que va bajando. Va bajando. Va bajando. Y la vida del cristiano no es de ir bajando, hermano. ¿Cómo dice el coro? Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, ¿verdad? No se puede en el coro ese. La vida del cristiano es en aumento, dice la palabra. Es como la luz de la aurora, amén, que va de aumento en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto, amén. Pero lamentablemente muchos iniciamos y en lugar de ir, hermano, en aumento, vamos menguando. Y esa no es la actitud. Dios quiere que no seamos perezosos, hermano, sino que seamos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, amén. Yo dije al principio, hermano, ¿qué tal si todos nos quedamos en casa y decimos, no vamos a seguir porque la pandemia, porque esto, por lo otro? ¿Quién va a hacer la obra de Dios entonces? Usted sabe que la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, cuando creció más, fue la persecución que tuvieron. A ellos los persiguieron, hermano. A nosotros no nos andaban persiguiendo. O sea, sí hay un virus y que hay que tener cuidado, precauciones. Pero aún así, no podemos quedarnos quietos y decir, no vamos a hacer la obra de Dios. Hermano, ¿qué hubiera sido del evangelio si la iglesia primitiva hubieran desistido de predicar el evangelio solo porque se los prohibían? Porque a ellos se los prohibían, prohibían. ¿Cómo es? Se los prohibían. Hermanos, ellos los perseguían para matarlos. ¿Quién nos persigue a nosotros para matarnos? Nadie. Tenemos comodidad. Miren cómo estamos aquí. Hasta sueños les están dando a algunos, de tan cómodos que están. Qué persecución, ¿verdad? No hay ni una prohibición. Nadie nos prohíbe predicar el evangelio. Tenemos la libertad de poder anunciar el evangelio. Mira, hasta lo estamos transmitiendo, hermano, para todas las naciones, amén. Estamos transmitiendo. O sea, no hay ni una prohibición de predicar el evangelio, sino que, hermanos, tenemos la libertad, amén. ¿Qué hubiese sido, hermanos, si la iglesia de Cristo hubiera dejado de predicar? Hermano, la iglesia de Cristo, óigame bien, no sería lo que es hoy si no fuera por cristianos que se entregaron a servir a Dios en sacrificio vivo, hermanos. ¿A dónde están esos cristianos hoy en día? ¿Dónde estamos? Y esto es de reflexión para todos, hermanos. O sea, ¿cuál es el sacrificio que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es la entrega que nosotros tenemos por el evangelio hoy en día? ¿Cuál es?
Si no hubiese sido por esos cristianos que se negaron a sí mismos, que no les importó pagar el precio por el Evangelio no hubiera llegado hasta donde está hoy, hermano. Pero también la iglesia no ha llegado más lejos por cristianos que no dan nada de ellos para el reino de Dios. El Evangelio hubiese llegado más lejos si hubiera más entrega de nosotros, hermanos. Amén. Si nosotros nos dispusiéramos a predicar el Evangelio, a hacer algo en la obra de Dios. Hay muchos cristianos cómodos hoy en día. Hay muchos cristianos que no está dando nada de ellos para el Evangelio. Porque mire, el cristiano, hermano, tiene que dar de sí lo que Dios le ha dado. Porque no podemos estar solo recibiendo y no dando nada. Peligroso explotar. No podemos solo estar recibiendo nada más. ¿Qué dijo el Señor? Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. ¿Para qué Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Para que anunciemos sus virtudes. Amén. O sea, en otras palabras, Dios nos sacó para que nosotros demos testimonios a otros también, para que les prediquemos el Evangelio, Amén. para que hagamos algo. Hermano, usted puede decir, pastor, pero es que mire, yo no soy bueno para predicar. No necesariamente tiene que predicarle. Con solo usted dar un buen testimonio como hijo o hija de Dios, usted le está predicando el Evangelio. Porque a veces vale más los hechos que las palabras, hermanos. Amén. Porque qué maravilloso cuando usted le nota que es cristiano, hermano. Usted no tiene que decir nada con sus palabras. Simplemente a usted, su compañero de trabajo lo mira, porque los observa. Y a usted lo ve diferente. Y dice, bueno, sí, ¿verdad que usted es cristiana? Usted es cristiano. A mí me gusta preguntarles por qué, hermano, cuando me dicen eso. ¿Y por qué? No, pero es que lo veo diferente. Nunca le he escuchado una mala palabra cuando usted ha venido aquí. Nunca le he escuchado una mala expresión. Usted no le anda coqueteando a los demás, ¿verdad? No tiene malicia. No habla las palabras de doble sentido. Y así pueden decir muchas cosas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos dando testimonio como verdaderos hijos de Dios. Entonces, usted está dando un buen testimonio del Evangelio y esa persona, hermano, ve lo que Dios puede hacer en ellos también. Amén. Y máximamente cuando lo conocieron antes y ven ahora el después. Amén. Entonces, para eso es que Dios nos ha llamado. Para que demos testimonio de Él. Usted puede invitar a alguien a venir a la iglesia también. No necesariamente predicar el Evangelio, ¿verdad? Exponer el plan de salvación. Si pudiera hacerlo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso sería maravilloso. Pero si no, invítelo a la iglesia, hermano. Mire qué satisfactorio se siente cuando uno ve a una persona que uno le ha invitado y la ha traído a la iglesia y está ahí, hermanos. Ahora le pregunto a usted, no lo señale, no diga nada, mejor solamente escuche, me diga, ¿a quién usted ha traído a la iglesia que está aquí? La hermana es sincero, ¿va? ¿A quién ha invitado usted? No quieren. Yo no quería. Pues entonces, hermanos, hagámoslo. Amén. Traigamos a más personas.
Invitémonos a la iglesia. Usted haga su parte. Yo voy a hacer mi parte como pastor y Dios va a hacer su parte. Amén. Amén. Porque quien cambia el corazón del hombre, quien lo toca, es Dios. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Amén. Dios a través de su Espíritu Santo es que va a cambiar el corazón del hombre, hermano. Porque Dios a todos nos da dones, hermanos. Bien. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos da? Enterrando. Vamos a ver lo que pasa, lo que nos entierran, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué dice la palabra? Que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así tenemos que dar nosotros también. A todos Dios nos ha dado un don, hermano. Hay hermanos que dicen, pastor, mire, yo no puedo predicar, ¿va? O sea, yo puedo leer la Biblia y todo, pero no me da, o sea, no siento, ¿verdad? O sea, no es ese el don, no es eso lo mío. Pero póngame a servir en esta área, ahí se desempeñan bien, ¿verdad? Póngame esto. O sea, Dios a todos nos ha dado un don. Y ahí Dios nos va a usar. Pero si nos quedamos sentados todo el tiempo, hermano, nunca vamos a descubrir para qué somos buenos. Como el hermano dijo, si nosotros enterramos el don, todos conocemos, por el tiempo no voy a leer, pero en Mateo 25:14, el Señor nos habla de un hombre que se fue lejos y repartió sus bienes a sus siervos. Algunos le repartió sus talentos, algunos les dio sus talentos, pero muchos de ellos, uno de ellos lo que hizo fue enterrarlo. Pero el detalle es que regresó el Señor, amén. Pero el que regresó el Señor y comenzó a pedirle cuenta, hermano, y eso es lo que va a pasar. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de los talentos que Él nos ha regalado. ¿Qué está haciendo usted con el talento que Dios le ha dado? Tratando de sacarlo adelante. ¿Lo estamos poniendo en práctica? Amén. ¿O lo tenemos enterrado? Sáquelo, desempólvelo. Póngalo a trabajar. Donde quiera que Dios nos ponga, hágalo con diligencia, hágalo con amor, con toda voluntad, sea diligente, dé lo mejor de usted para Dios. Porque acuérdese que lo que se hace, no se hace para los hombres, se hace para Dios, hermano. Por lo tanto, de Dios vamos a recibir la recompensa a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, dejemos la comodidad y dispongámonos a servir, a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Para finalizar, quiero hablar acerca de la preeminencia de Cristo. Porque otra de las maneras de vivir el Evangelio a la manera de Dios es reconociendo la preeminencia de Cristo. ¿Qué significa preeminencia, hermanos? Díganme, hermano. Preeminencia es ser primero, o sea, es el primero. Jesús
tiene la preeminencia. Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Amén. Pero ¿será que Él es el primero? Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice. Hermanos, Dios creó todas las cosas para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. En otras palabras, todo le pertenece a Dios, hermanos. Dios creó su vida y la creó para la alabanza de su nombre, dice su palabra. Dios no lo creó a usted para su trabajo, hermanos. Dios lo creó a usted para su honra y su gloria, amén. Que en todo lo que usted haga, que en todo lo que yo haga, que todo glorifique a Dios, hermanos. Pero que nosotros, como somos creados para Dios, y Él tiene la preeminencia, Él es el primero, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas, que Él sea, que a Él nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hagamos, que Dios sea el primero. Pero la pregunta es, ¿será que Dios es el primero en nuestras vidas? Amén. Le pregunto a usted que está viendo ahí en esta tarde, ¿será que Dios es el primero en su vida? Pregúntese. Pero no diga solamente sí, solo por decir sí. Analicemos nuestra vida. Amén. ¿Le estamos dando el primer lugar a Dios? ¿Dejamos de hacer esto porque este es el tiempo para Dios? Porque el problema es que muchos dicen, no, pero es que si tengo tiempo voy a ir. ¿Será que le estamos dando el primer lugar a Dios? No. Es que mire, pastor, yo no puedo servir porque es que mire, yo el domingo paso bien ocupado, es que yo el domingo no puedo llegar temprano, es que pero, siempre hay un pero, hermano. ¿Será que Dios es el primero? ¿Usted le está dando el primer lugar a Dios? Si siempre ponemos un pero, si siempre ponemos algo que por eso no podemos, entonces Dios está de último, no está de primero. Él tiene la preeminencia, porque Él creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y mire algo bien importante, que dice que todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ese trabajo que usted tiene, usted lo puede hacer porque Dios le da la fuerza para levantarse. Amén. Que Dios le da la sabiduría, la inteligencia para que usted lo pueda desempeñar. Amén. Que Dios le da el aire para que usted pueda respirar todas las mañanas. Amén. Por eso subsistimos nosotros. Por eso es que tenemos que dar el primer lugar a Dios. Amén. Pero démoselo, hermanos. No importa el precio que tengamos que pagar. Porque para muchos es más importante cualquier cosa que Dios. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a Dios?
O sea, ¿cuál es el sacrificio que tenemos que hacer? Porque mire, si nos dicen, mire, no, pero es que mire, si usted trabaja este día le vamos a dar $100 extra, ¿va? Por esos $100 extra dejamos de ir a la iglesia. No queremos sacrificar $100. Ay, pastor, pero es que mire, son 400 al mes más, ¿verdad? ¿Y Dios? ¿Dónde está el primer lugar? Que estamos dispuestos a dar para Dios, que estamos dispuestos a sacrificar. Y miren, esto es bien importante. En Mateo capítulo 26, versículo 6, miren lo que dice la palabra. Creo que todos, hemos leído este pasaje. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. O sea, los que conocen de perfume, ¿qué perfume es más o menos caro, hermano? El Chanel, dice el hermano. ¿Qué más, hermano? Gucci. No. El Chanel es uno de los más caros. Pues esta mujer trajo un perfume de gran precio. ¿Y sabe qué es lo que hizo esta mujer con este perfume? Dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Esta mujer lo derramó. Pero dice el versículo 8. Al ver esto, los discípulos, oigan, hasta los discípulos no habían entendido todavía realmente quién era el que estaba con él. Porque al ver esto, los discípulos se enojaron todavía, hermanos. En lugar de alegrarse, decir, wow, qué bien que nuestro maestro se merece lo mejor. Ese perfume que fue derramado sobre él. No, se enojaron. Se enojaron los discípulos diciendo, ¿para qué este desperdicio? Dijeron. Para muchos venir a la iglesia es un desperdicio. Mejor la aprovecho y descanso. Mejor la aprovecho y voy a salir con mi familia y coger unas pupusitas ahí, tranquilo. Venimos a la casa, nos relajamos, nos acostamos y listo para trabajar el siguiente día. Bonito escucha, ¿verdad? ¿Y Dios? ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a Dios? Estos dijeron, era un desperdicio. ¿Por qué dijeron? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dijeron. Dios se merece lo mejor, hermanos. Porque mire, cuando amamos a Jesús, no importa el precio que tengamos que pagar para agradar a nuestro Dios. Cuando amamos a Jesús, no importa el precio que tengamos que pagar, hermano. No importa. El sacrificio. No importa. ¿Saben por qué? Porque reconocemos que nuestra vida le pertenece a Dios. Su cuerpo no es su cuerpo. Su cuerpo le pertenece a Dios. Mi cuerpo no es mi cuerpo, le pertenece a Dios. Y con esto finalizo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice que nuestro cuerpo no es nuestro, hermano? ¿Por qué dice que este cuerpo le pertenece a Dios? ¿Sabe por qué? ¿Quieren saber? Ahí mismo en el versículo 20 está la respuesta. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio fue que fue comprado usted y fui comprado yo? Precio de sangre.
esa sangre que Jesús derramó en la cruz. A ese precio nosotros hemos sido comprados. Por eso es que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Amén. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Por lo tanto, como fuimos comprados por precio de sangre, el Señor nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo le pertenece a Dios, hermano. Nuestras vidas, su cuerpo, su espíritu, todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, le pertenece a Dios. Por lo tanto, glorifiquémosle. Glorifiquémosle a Él, porque todo le pertenece a Él. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, todavía hay tiempo para que usted le glorifique a Dios. Usted que está muy cómodo viviendo el evangelio a su manera y no a la manera que Dios dice, Dios le está dando la oportunidad y le está diciendo en esta tarde que haga un esfuerzo, que haga un sacrificio, que busque de Dios, que trabaje para Dios. Dios le ha dado un talento y Dios le va a pedir cuenta en aquel día de qué hizo con ese talento que Dios le ha dado. La buena noticia es que todavía hay oportunidad, que todavía Dios nos está dando una oportunidad. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra indiferencia por ser indiferentes a tu palabra. Perdónanos porque somos perezosos y no nos esforzamos para hacer la labor que tú nos has encomendado. Perdónanos porque muchos tenemos enterrado nuestro talento. Perdónanos. Redarguye el corazón, Señor, de tus hijos en esta hora. Redarguye el corazón de aquellos que nos están viendo, aquellos que están acá en tu casa. Ayúdanos a que nos esforcemos, a que podamos, Señor, hacer un sacrificio, no importando cuál sea el sacrificio que tengamos que hacer. Que siempre, Señor, te agrademos a ti, que nos esforcemos para agradarte, que nos esforcemos a hacer la labor que tú nos has encomendado. Ayuda a tu iglesia, Señor, que ya no vivan un evangelio a su manera, sino que vivan un evangelio a la manera tuya, conforme tú lo has dejado escrito en tu palabra, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, en cómo tú quieres que nosotros vivamos. Ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellos que están, Señor, dormidos espiritualmente. Despiértalos, Señor, para que ellos puedan despertarse y puedan buscarte a ti como tú quieres, Señor, que te busquen. Ten misericordia, Señor. Y ten misericordia de aquellos que todavía no te conocen. Aquellos que están alejados de tus caminos también, Padre. Ten misericordia de ellos y rompe las cadenas, rompe las ataduras que tienen atadas esas vidas para que ellos puedan entregar su corazón a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Ten misericordia de las almas. No sé si hay alguien en esta tarde que quisiera entregarle su corazón a Jesús o quisiera reconciliarse. Si hubiera alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito a que abra su corazón y que se lo entregue a Jesús.
Si hay alguien que quisiera aceptar o quisiera reconciliarse, yo le invito a que levante su mano ahí donde está y entrégueselo a Jesús. A usted que me está viendo en esta tarde, ahí donde se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús o quiere reconciliarse en esta hora, yo le invito a que haga esta oración conmigo y dígale: Padre, te doy gracias por tu Hijo amado Jesús. Reconozco que Él murió en la cruz. Él murió para salvarme. Él entregó su vida para tomar mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón y recibo a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Perdona todo pecado que te he cometido. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Amén.